En relación a este tema, como los hemos ido contando, hoy sesiona el Pleno del Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre los indultos cuestionados por parlamentarios de oposición. Toda la información a esta hora en vivo con Dani Linares. Dani, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nicolás? Muy buen día. Una sesión que finalmente va a comenzar a las 9:30 de la mañana, pero que también tiene en acta otros elementos. Por ende, lo relativo a los indultos necesariamente no podrá estar resuelto en primera orden. Hay otros elementos también que son parte de la tabla que se ha incorporado por parte del Tribunal Constitucional durante esta jornada. Eso sí, se espera que a eso de las 11 de la mañana sí pudiese ya entrarse en esta materia por parte del tribunal. Digo esperar porque la verdad todavía no hay claridad si finalmente se va a abordar este punto en la tabla de hoy. Esto por las discrepancias que ha generado la determinación de la presidenta del organismo, Nancy Yáñez, de modificar la votación que estaba acordado, según señalan los ministros, para el próximo día jueves y se ha adelantado para esta jornada de martes 21. Esto por la importancia que tiene para la opinión pública la determinación que deba tener el Tribunal Constitucional sobre los indultos que han sido requeridos declararse inconstitucional por parte de un grupo de senadores y senadoras de la República en un alegato que ya se dio en esta magistratura y que ha solicitado el tribunal mayores antecedentes, particularmente el Ministerio de Justicia, sobre los indultados y además sobre una nueva persona que estaría solicitando indulto en el marco del estallido social. Así fue revelado por parte del abogado del Consejo de Defensa del Estado durante la jornada de alegatos. Ya evacuados esos informes hacia el tribunal, resta ahora la delegación de cada uno de los ministros que inicialmente estaba agendada para el día jueves. Sin embargo, esto se ha adelantado para la tabla de hoy martes, algo que ha complicado de alguna manera el desarrollo del tribunal. Así lo ha señalado el propio ministro Vázquez, quien su presencia en esa votación todavía está en duda. De no votar, no existiría el quórum necesario para finalmente abordar esta materia. Vamos a revisar las declaraciones del ministro Vázquez, con quien conversamos a su llegada. Pleno es el órgano que corresponde que decida este tipo de situaciones. ¿De todas maneras se adelantó la sesión de lo que estaba planificado? Claro, se adelantó, porque el día jueves se adoptó un acuerdo y se adoptó una determinada decisión que era lo que se veía martes, miércoles y jueves. Y el jueves se veían los indultos, se adelantó para el día martes, pero se adelantó de una manera que me parece que no corresponde de acuerdo al auto acordado del Tribunal Constitucional. Cambia un poquito lo que tenían ustedes acordado previamente. Así es, veremos lo que pasa hoy día. Veremos lo que pase hoy. Es la reflexión del ministro Vázquez, porque de él ausentarse de la sesión del Pleno para esta determinación no habrá votación. Esto debido a cómo funciona esta magistratura. Si no está el Pleno en su totalidad, no se puede realizar la votación correspondiente, y ya ha planteado el ministro su molestia respecto al cambio del cronograma de la tabla de sesiones del Tribunal Constitucional. Lo ha hecho también de forma formal a través de un correo electrónico hacia la propia presidenta del tribunal, y ustedes escuchaban a su llegada, ¿no?, bien temprano por la mañana, respecto a esta situación y la incomodidad que ha generado la modificación de la tabla para esta jornada. Conversamos con la presidenta sobre esta situación, si finalmente va a haber sesión o no. Nos llamaba a tener paciencia y a esperar. ¿Hoy se debe definir esta votación finalmente? Estamos no vamos a la prensa, tiene que esperar los resultados de la mesa. Ministro, ¿se resuelve hoy o no? Paciencia, era el mensaje ahí de los ministros y de la presidenta del organismo de cara a esta sesión, que está agendada para las 9:30 de la mañana, pero como te comentaba, Nicolás, hay otros temas en tabla que serían los primeros en ser revisados por el Pleno. Luego, ya eso de las 11 de la mañana aproximadamente, podría iniciarse el debate respecto a esta determinación sobre los indultos, este requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores y senadoras de la República. Sobre ese punto, si finalmente se avanza la votación o no, va a depender necesariamente de la presencia del ministro Vázquez en la sesión del Pleno, que por lo menos hasta ahora no está garantizada. Sí, déjame quedarme un segundo en eso, Dani. Es bien importante para lo que puede pasar en los próximos minutos u horas, porque muy clave la declaración que tú tomaste del ministro Vázquez ahí en la entrada del Tribunal Constitucional. Inicialmente se iba a ir al fondo del tema y resolver finalmente por el Pleno del Tribunal Constitucional la situación de estos 7 indultos el jueves, pero finalmente se adoptó la medida de adelantarlo para el martes. Ahí hay un tema, y me imagino que es en términos, y puede ser la molestia del ministro Vázquez, de no contar con, por ejemplo, el tiempo suficiente para poder evaluar lo que son los antecedentes, los alegatos, que de hecho, si no me equivoco, corrígeme tú,
fueron el viernes. O sea, es bien acelerado el proceso en términos de que hoy eventualmente podría haber una resolución del Pleno, pero no es llegar y finalmente dar un voto a favor o en contra. Hay que ir al fondo de la situación y esa podría ser la molestia que presenta el ministro, ¿no? Claro que sí, la sesión fue el día viernes en la jornada de alegatos. En aquella determinación finalmente no hubo acuerdo por parte de los integrantes del Pleno del Tribunal Constitucional y se acordó solicitar antecedentes adicionales para un mejor resolver. Además, esos antecedentes adicionales tenían relación con un documento hacia el Ministerio de Justicia que detallara en particular lo que se señaló en los alegatos, que habría una nueva persona solicitando indultos por este contexto del estallido social, algo que había señalado el propio abogado del Consejo de Defensa del Estado, que representa al Ejecutivo en este litigio. ¿Dani? Luego de evacuar ese informe, esperando por cierto la respuesta, y viene ya ahora el calendario para esta semana, sí, que se acordó el jueves pasado. Así lo señala el propio ministro Vázquez, pero que sufre una modificación 24 horas antes de la sesión, es decir, el día lunes, y que ha sido al menos respondida por el propio ministro a través de un correo electrónico. Ustedes lo escuchaban a su llegada, ¿no? Hay molestia, ¿no?, respecto a la modificación del calendario. Decía, no está en los términos de los autos acordados finalmente por este organismo. Claro, y hay un punto que me recuerdan que es súper importante. Las resoluciones en este y en otros casos y dirimencias que ve el Tribunal Constitucional y el Pleno en este caso, primero el ministro o ministra relatora entrega lo que es el fallo finalmente, si se da curso o no al recurso de inconstitucionalidad, por ejemplo. Luego se tienen que conocer los fundamentos de los ministros para su voto, y en ese fundamento evidentemente está justamente lo que pueden ser nuevos antecedentes o la revisión de lo que son los propios elementos de estos indultos, para irnos directamente al caso. O sea, tiene que ser fundamentado el voto. No se conoce el día que se entrega el fallo, pero sí posteriormente para las distintas partes que recurrieron acá. Claro, hoy día solamente se iba a conocer a través del relator la determinación, ¿no? Sí. Si se rechaza o se aprueba el requerimiento presentado por los senadores y senadoras. Ya para la redacción del fallo, el tribunal tiene un plazo de 20 días corridos, claro, donde finalmente se va a entregar los antecedentes y el respaldo de la determinación de cada uno de los ministros. Pero esta determinación, si finalmente se rechaza o se acepta el requerimiento de los senadores, todavía está en veremos por esta situación que también tiene que ver con la orgánica del Tribunal Constitucional, que al ser una determinación del Pleno no se puede votar en la ausencia de uno de los ministros integrantes, y que es el caso del ministro Vázquez, que al menos ha manifestado su inconformidad con la modificación de la fecha para esta jornada. Veremos si finalmente se concreta aquella situación de ausentarse de la votación de hoy para que esto corra, ¿no?, según el calendario, para la sesión del Pleno el próximo día jueves. Claro. Estaremos muy atentos entonces. Dani Linares, en las afueras del Tribunal Constitucional, muchísimas gracias. Volvemos contigo más adelante para seguir esta noticia. Que estés muy bien.